Hola patrones, ¿cómo están? Enero 2019, a darle con todo, chicos. Voy a platicarles aquí un poco de esta bodita, cómo se hicieron estas 4 imágenes que tuvimos poco tiempo para resolver y, y cómo llegas a un lugar y estás un poco asustado por las condiciones, pero poco a poco encuentras, si te relajas y dejas que la cosa avance, encuentras estas soluciones que viendo estas 4 fotos yo creo que me quedé muy contento con el resultado final y tienes que trabajar para ellas, ¿no? Nos vamos a ir y vamos a explorar primero las primeras de arriba, que fue una boda en la montaña. Si puedes ver, aquí estaba, eran las 3 de la tarde y no había nubes y había un sol que te cagas, ¿no? Era algo difícil de trabajar, pero aquí claramente te das cuenta que siempre hay algo de contraluz, siempre hay un poquitito de contraluz. Cuando yo no sabía qué hacer, le dije al chico de video, oye, haz tus tomas, porque me dijo que él tenía que volver para la parte de la ceremonia, no, perdón, de la fiesta y arreglar los audios. Y le dije, bueno, tú empieza, haz tu serie y yo empiezo a explorar mis posibilidades, ¿no? Entonces, mientras el chico estaba tomando sus fotos, yo generalmente hago este backstage para también regalárselo al chico de video. Y mientras él dirigía, siempre le pregunto, oye, ¿qué tan abierto, qué tan cerrado estás, no? Entonces empecé a jugar aquí con el 58, un poquito de lejos para no estar en su toma, que él los dirigiera, fotos más románticas y voy a aprovechar estos momentos porque son momentos reales que a ellos les van a encantar, ¿no? Una de estas fotos la compartí en su momento, no me acuerdo cuál fue, creo que fue algo de esto, algo de esto así cerradito y me gustó bastante, ¿no? Pero aquí igual estoy tomando un poco de detalles para contar la historia, estoy haciendo acercamientos para que todos estén felices, que ellos tengan sus fotos tradicionales con una luz súper dura y luego ya empiezo a jugar, ¿no? Aquí ya se empieza a ver un poquito mi ojo, lo que yo estoy buscando. Eh, Aquí el viejo truco de no enseñar la tierra para no ser tan evidente en dónde estamos, eso siempre lo intento hacer en las fotos. Y aquí ya llegamos a esta parte de la sesión de la primer toma, ¿no? El olvidarse de las emociones, el ver directamente a cámara. Y ella tenía una mirada increíble, como estaba toda, los ojos estaban todos rodeados de negro. Me gusta mucho ese punto. Ya los empecé a separar y a jugar un poquito con el día a día y la realidad, ¿no? Y aquí la parte de la lanzada del velo, también siempre procuro que el velo no se funda con el otro sujeto, ¿no? Porque puede ser muy molesto. Y aquí estas cositas que siempre se me van y luego las tengo que corregir y hacer un corte o clonar para que no se vean, ¿no? Eh, pero quiero que vean que es toda una secuencia, ¿no? Aquí con el chico me encantó cómo se veía por el reflejo. La luz sigue siendo la misma, pero aquí nos metimos a unos departamentos y la luz estaba rebotando. Voy a ponerla a color si es posible y si no es posible ahorita las vemos en Lightroom. Así está mi foto real. Como disparo blanco y negro, el balance de blanco siempre lo traigo para arriba y para abajo y no me doy cuenta qué está haciendo por mí. Eh, Aquí ya los posicioné donde yo quería y jugamos un poquito con esto, ¿no? Con la luz rebotada y una luz muy suave. Y esta foto, por las prisas, se me fue la exposición. Yo la quería toda subexpuesta y misteriosa y me fui y se me fue mal y luego la corregí, ¿no? Pero aquí puedes ver los rostros, ellos no saben qué está pasando y yo estoy intentando sacar esta imagen que me va a dar fuerza en mi foto final, ¿no? Entonces hice 106 tomas para llegar a 4, ¿no? A 4 de las cuales yo me sienta orgulloso y dispuesto a compartir. Vimos todas las emociones, vimos las risas, vimos la parte romántica y melosa. Y estas son las que yo digo, venga, los invito a entrar a mi cerebro descompuesto y a quitar la emoción por irnos más por la parte de misterio, ¿no?
pero es eso, es saber qué es lo que quieres hacer y poco a poco llegar a ello, ¿no? Entonces vamos a desmitificar estas 4 imágenes y cómo se hicieron. Me voy a ir aquí a la parte de, estas son la selección que hice para ustedes, chicos. Y nada más vamos a ver desde que se importó la foto y cómo se llegó al resultado final, ¿no? Esta es la foto salida de cámara. Como lo he dicho, siempre disparo para el potencial, para ver qué hay más allá y qué le puedo rascar. He estado jugando con este preset de blanco y negro de Sean Flanagan, que se llaman A Fistful of Bolts. Ahí voy a poner el enlace por si lo quieren probar. Y poco a poco empiezo a rescatar información, jugando mucho con los gradiales, con los gradientes circulares o ovalados. Algo que hago siempre cuando hay ojos en la toma es voy a hacer un pequeño gradial para cada ojito, para que se vea esa información, para que te llame el ojo a donde quieras ver. Eso siempre lo hago. Siempre que hay ojos en mis tomas, me voy con esos gradiales. Lo voy a quitar para que lo vean, cómo se iluminan sus ojitos, simplemente seleccionándolos. Y aquí siempre juego con color y blanco y negro. Ojo, cuando trabajen blanco y negro, siempre jueguen con su balance de blancos, que eso puede alterar mucho la imagen. El simple hecho de cambiar a blanco y negro y balance de blancos les va a alterar porque estás cambiando los colores y eso va a hacer que afecte la toma final. Aquí hago un corte para que todo quede centradito y sigo jugando con mis valores, chicos. Ojo, siempre exporto sin grano desde el Lightroom y el grano se lo agrego ya en el Alien Skin. En el Alien Skin Exposure para ser más preciso, ¿no? Entonces esta es como la foto que salió y ya en el Alien es cuando juego un poquito que lo van a ver aquí, ya juego un poquito con los desenfoques, con el tilt shift, pero es en postproducción y todo el grano lo voy a agregar en post. ¿Por qué? Porque Alien Skin te deja ser más selectivo con el grano. Aquí estoy jugando más con grano en luces altas y en tonos medios y las sombras, si las pueden apreciar, no tienen tanto grano como las luces altas. Entonces les recomiendo que sean un poco más selectivos, que el grano lo dejen para después, que es un detalle, un toque artístico, ¿no? Tal vez esta foto ya es final, como les gustaría o como nos gustaría verla, pero a mí el grano siempre me gusta trabajarlo después. Para la siguiente toma, como igual, si vieron ya la secuencia, eh, simplemente me fui, tendí por obscurecer para esconder el poste y el mecate o el alambre que había ahí y ya con eso desaparece todo, ¿no? Pero aquí me voy paso a pasito, nada más para que vean los efectos. Me gusta activarlo con grano, desactivar el grano, para ver la posibilidad de la toma final, ¿no? El ojo siempre se va a ir al punto más luminoso y estoy intentando, mañana el cumpleaños de mi chaparra, estoy intentando llevarlo todo a eso, ¿no? A que el punto más luminoso se quede en ellos. Y si ven, el sol intento dejarlo siempre a la orilla, no ser tan evidente de dónde viene nuestra fuente de luz, lo dejé a la orilla y la atención se nos queda aquí con los chicos, ¿no? Para la siguiente toma, como les digo, el sol sigue estando intenso, no teníamos rebotadores y pues siempre los edificios te van a ayudar mucho a eso, ¿no? Entonces, este es un departamento, un edificio de departamentos y empecé a jugar con ellos. Aquí ya ven, estoy recuperando paso y medio de luz, ¿no? Y aquí ya se ve la foto final, ¿no? Muchas veces si ves detrás de la cámara y ves esto, te puedes deprimir y no quieres seguir trabajando, pero yo intento eso, que mis fotos se vean o trabajar con el potencial, ¿no? Yo quiero tener la mayor cantidad de información posible en mi foto y luego empiezo a trabajar en ello. Aquí si ven, recuperé y quité los azules, que muchas veces aquí es donde lo utilizo, me voy a color y la desaturación del azul cuando no hay cielos, porque si no los blancos se invaden muy fácil de azul. Entonces cualquier color que no esté en su toma, desactívenlo porque es muy evidente, ¿no? Empecé a jugar un poquito, aquí lo van a ver con los gradientes también, para llamar la atención a donde quieres que la persona vea, ¿no?
Aquí he estado jugando mucho con diferentes como modos dentro de Develop. Aplico mi preset y luego le cambio aquí los tonos, ¿no? Y aquí me fui a vívido, y me gustó, intenté el blanco y negro, no me gustó. Luego ya me voy a que los tonos de piel estén más apegados a mi realidad. Cada quien tiene su realidad, ojo, sean consistentes con la suya. Y simplemente estoy jugando un poquito con los tonos para ver dónde le atino, ¿no? Dónde me gusta ese tono de piel que a mí me satisface. Y aquí llegué a la foto final, ¿no? Y ya la foto trabajada en post, eh, la piel la limpié. En este caso sí era evidente, si la pueden ver aquí. La limpié para que se vea ella más guapa y más chida. Y el granito igual se agrega después en Alien Skin. Luego ya voy a hacer un video de Alien Skin Exposure para que vean cuáles son mis bases y cómo poco a poco llego a mi solución. Y les voy a compartir ese parcel que trabajo en Alien. Pero igual, la foto está casi lista en Lightroom, y aquí es donde le doy este boost y esta fuerza que a mí me gusta mucho, cómo me deja los tonos de piel y cómo me corrige algunas de las dominantes, ¿no? Y la foto final, como les dije aquí, cometí el error de sobreexponer desde el principio, y es lo que menos hago. Aquí por las prisas, esta foto se tomó a 1.7, la tuve que haber tomado a 2.8 o a 3.5 para tener este detalle. Entonces me fui corrigiendo poco a poco las tomas. Aquí subexpuse paso y medio, un poquito más del paso y medio, y poco a poco llegué a esta solución, ¿no? Empecé a jugar igual, como les digo, con los radiales, que son mis amigos eternos, que me ayudan a dirigir la vista del espectador a donde yo quiero. Siempre estoy jugando con recuperación de blancos. Ese es un punto primordial para mí. Opté por esconder al novio, ¿sí? Eliminándolo también, quitando exposición en su zona, hasta que llegué al punto final, ¿no? Aquí, si ven, hay un dominante como magenta o rosa. Hay a personas que les gustan. Aquí era más tirándole a verde. Eh, eso lo puedes corregir siempre en la curva. Si te vas al RGB, aquí en azules o en verdes, aquí la puedes corregir. Bajamos un poquito y ya se corrigen esos verdes. Lo vamos a hacer aquí despacito, ¿sí? Entonces a veces me voy más a magenta, a veces me voy más a verde. Es un color que para mis ojos me cautiva. Y así llegamos a estas 4 imágenes, chicos. Entonces el sol y la luz dura, en este ejemplo, lo usamos a nuestro favor. Aquí lo usamos rebotado, y en estas dos fotos finales lo usamos como contraluz, ¿no? Como un contraluz sobreexpuesto y como un contraluz subexpuesto. Sabiendo para qué funciona nuestra luz, la podemos utilizar en toda situación. A veces nos da miedo la luz dura. Yo los invito a que jueguen con ella, a que practiquen con ella, porque la luz dura es misterio, es abstracta, quitas muchos elementos innecesarios y hace que una foto se vuelva más icónica, chicos. Bueno, aquí seguimos paso a paso. Gracias, Bisbons, gracias, patrones, y a darle con todo. ¡Éxito!